8:31, 8 horas 31 minutos. El doctor Augusto Tandazo está con nosotros. La Comisión de Desarrollo Económico, que analiza la proforma presupuestaria, plantea un ingreso permanente de 2.000 billones por monetización de activos del Estado. Si es permanente, ellos sostienen que hasta el 2021 serían 4.000 millones, lo que implicaría privatización de las empresas públicas, venta de las empresas públicas, concesión de las empresas públicas. ¿En qué figura mismo nos encontraríamos? Le preguntamos de entrada al doctor Augusto Tandazo, a nuestro invitado. Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista, un gusto saludarlos a usted, Guacho, y a Yesenia, un particular abrazo. Gracias, doctor. Creo que está garantizada la pluralidad y la libertad de expresión en esta radio. Mire, cuando la gente comienza a utilizar palabras raras es porque algo se traen, ¿no es cierto? Monetización, dice usted. Entonces, ya comienza a hablar de la monetización, entonces yo invito a la gente, al ciudadano común, que me diga en qué norma legal, reglamentaria, constitucional existe la palabra monetización. Lo que sí podemos inferir es que monetización viene de la palabra moneda. Entonces vendría a ser plata de bolsillo, o sea, unos sueltos por allí, que les vamos a pedir a las compañías para que se lleven unos cuantos kilos de carne de lomo fino, que ese es el verdadero sentido, o sea, ¿a dónde se dirige la política económica de este país, orientada por el Fondo Monetario? El Fondo Monetario Internacional es facilitador de este tipo de privatizaciones. Ellos no van a tener en sus manos las empresas, pero facilitan porque están al servicio de las grandes empresas transnacionales que se lleven los recursos naturales, los sectores estratégicos y los servicios públicos de un país. Pero sobre esto hay unas perlas que son muy bonitas para comentarlas. Por favor. El exministro Carlos Pérez acabó de salir de la cartera la semana pasada, pero antes de irse envió una carta al ministro de Economía y Finanzas, el oficio 1047 de 11 de noviembre del 2019. Que lo tengo aquí, lo básico del oficio, y lo tengo también el original, donde habla de la posible monetización de los campos Sacha, Ispingo y Coca Payamino. Aquí hay dos cosas que lo vamos a comentar. Y dice el ministro Carlos Pérez, y les pido que ustedes lo inviten, no creo que venga. No, y lo hemos invitado. No creo, pero para esto no creo que vaya a venir. Bueno. Porque él en esta carta, que ya es pública, dice, a criterio de esta cartera de Estado, dicho modelo, o sea, el de la monetización, no conviene a los intereses del país. Clarito. Y esto debió ser titular en todos los medios de comunicación. Y luego dice que para resolver los problemas de producción petrolera, lo que se trata es de obtener, que él lo asegura, que existe esa posibilidad, que cuando uno la dice la gente lo mira como que eso no es factible. ¿Cómo que no es factible? Dice el ministro, financiamiento a través de la banca directa Petroamazonas. Ahí quiero decir una cosa. Petroamazonas es una de las poquísimas empresas en el Ecuador que está calificada internacionalmente para recibir préstamos. O sea, que no es nada difícil. Y luego dice como alternativa buscar financiamiento a través de empresas de servicios. Dice, cuya tasa de interés estaría en el orden del 6% y sus facturas pagaderas en 365 días. En una declaración el ministro dijo esto que es gravísimo, gravísimo. El problema es que la contratista puede inflar la tarifa. Saben ellos bien cómo se maneja la empresa transnacional. Y dice, hoy el costo de Sacha es de $6 el barril de producción. $6. Pero el contratista va a cobrar $14 el barril. Entonces viene el tema gravísimo de lo que está denunciando antes de irse el Eso ministro. dijo Carlos Pérez. Carlos Pérez en la carta que envía al ministro. Gravísimo. Al ministro de Finanzas, que les ruego, aquí la vean. Aquí está la carta. Y la declaración final, de su declaración, la tiene en un medio de comunicación sobre lo del tema de los $6. Aquí está la carta. Esto no se puede negar. Yesenia, por favor, mire este párrafo. A criterio, repítalo, por favor. A criterio de esta cartera de Estado, dicha medida no conviene a los intereses del país. Y en el párrafo anterior, ¿a qué se refiere? ¿A la monetización? Como es de conocimiento de Petroamazonas EP, entregado varios modelos económicos sobre la posible monetización de los campos Sacha, Ispingo y Coca Payamino, los mismos que
fueron presentados para su su análisis. Eso dice esta Entonces, carta. a criterio que del usted le está ministro. entregando. ¿Y usted cree que esto provocó la salida del ministro? Desde luego. Es que es la lógica pregunta, Desde ¿no? luego. Desde luego Tanto sí. que en sus declaraciones, cuando le hacen una entrevista, él contesta con una sonrisa cuando le preguntan si esto genera su salida, y él más o menos da a entender que sí, que este tema viene por allí. Entonces, ese es el tema del ministro Pérez. Pero el tema no es solamente eso, no, el tema es mucho más grave, porque yo, que me precio de ser una persona que estoy siempre delante de los temas, tratando de ver a dónde quieren ir, pues se me pasó. En la carta el ministro habla de la posible monetización del campo Ispingo, Ya. de lo cual no habíamos hablado Del nadie. ITT, claro, ya. Habíamos estado hablando de Sacha en lo que era el campo petrolero, habíamos estado hablando de Sopladora, de Coca-Cola Sinclair en las hidroeléctricas de la CNT, pero de Ispingo nunca hablamos. Y cuando el ministro destapa con esta carta, ha sido que Ispingo ha estado en el camino. Entonces esto sí es grave. ¿Por qué es grave? Porque al campo Ispingo le han puesto todo tipo de palos en la rueda. O sea, le han puesto todo tipo de obstáculos para que se desarrolle por parte de Petroamazonas, tanto el Ministerio de Finanzas cuanto el Ministerio del Ambiente. Y esto lo conozco con profundidad, incluso lo conversé en su momento con el ex gerente de Petroamazonas, Alex Galárraga. Un día ya estaba a punto de llorar cuando dijo: me mandan más de 500 observaciones al proyecto ambiental para el desarrollo de toda esta parte del ITT. Lo que él decía: ¿cómo voy a desarrollarlo con más de 500 observaciones? Pero ha estado entre la carne que quieren entregar. Entonces, ¿qué es esto? Pero aquí nos lleva a otro tema de la misma producción petrolera. Nos matamos en el Ecuador hablando, y la niña que acabó de salir, con todo respeto, cometió, bueno, no es culpa de ella, ella no es una experta en el sector. Y en este error también cae Nebot. Cuando Nebot habla de dos cosas: habla de la ineficiencia de Petroecuador en la producción petrolera, lo cual es absolutamente traído de los cabellos, por cuanto la producción petrolera no la tiene Petroecuador, sino que la tiene Petroamazonas. Y luego dice, en la parte correspondiente, que el tema viene por el lado de los precios. Por el lado de los precios. El tema del sector petrolero, de la producción petrolera, tiene una incidencia por el lado de la producción petrolera que se le cayó a este gobierno. Hablaban de producir 740,000 barriles diarios de crudo, y están produciendo, previsto para el próximo año, 526,000 barriles. Son más o menos 210 a 220,000 barriles diarios de crudo que se les cae, yo dijera que a propósito. A propósito. Claro, para porque incluso el mismo ex gerente de Petroamazonas nos habla de que la producción tendrá que caerse porque no hay licencias ni presupuesto. Y eso lo dice de manera textual. Aquí está. Declaraciones del 11 de octubre del 2018 del Universo. Alex Galárraga, gerente de Petroamazonas. Producción en 2019 depende de licencias y presupuesto. Y cuando uno habla con él, le negaron 407 millones de dólares en inversiones este año, que son inversiones productivas. O sea, no son inversiones no es un gasto. Esto es para levantar la producción. Para levantar la producción. Entonces, cuando uno habla de 200,000 barriles diarios y más que se pudo haber producido, estamos hablando de una cifra cercana a los 3,000 millones de dólares. Y están buscando, mediante la ley de crecimiento económico que se les cayó, 700, 800 millones de dólares. Y mediante esta ley de simplicidad y progresividad tributaria, vea que yo sí lo pronuncio mejor que usted. Sí. Mediante esta ley están buscando 620 millones. Entonces uno dice: y la producción petrolera muriéndose de sed junto a la fuente, poniéndole palos, pero ha sido para monetizar, ha sido para entregar en concesión campos con reservas probadas, porque no es lo mismo que venga la inversión internacional y usted le diga: venga la inversión internacional a mojar el poncho, vayan al sur oriente donde hay campos incluso prospectivos, ha habido ahí trabajos de la Anglo en el pasado, pero no, pues es que yo quiero el campo con mayor producción petrolera o con la mayor reserva de petróleo. Pero usted está diciendo que hicieron caer la producción para
posteriormente monetizar o Cuando privatizar. cuando alguien trabaja de esa manera y le quita, le estrangula a la empresa para que no tenga los fondos necesarios, el objetivo final es privatizarla. Entonces, cuando uno ve lo que está sucediendo, le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. Ujú. Cuando vino el tema de la CNT, comenzaron a hablar, y en la época de Cuesta, del famoso tema de la CNT. El entonces gerente de la CNT era Darwin Romero. Verá cómo funciona la política. En estas cositas, en estos detalles, no está a veces ni los medios de comunicación, peor los políticos. Darwin Romero dijo que la CNT era el 18% de la telefonía móvil avanzada, el 31% de la televisión satelital, el 49% del internet fijo y el 85% de la telefonía fija. Tenaz. ¿Cuánto duró Darwin Romero después de decir esto? Una semana. Automáticamente se fue y nombraron una señora. Y la señora comenzó con el discurso a 180 grados. Es que la CNT tiene grandes problemas, es una empresa ineficiente. Claro, o sea, hay que justificar lo que se viene, hay que justificar es la venta, la venta bajo la figura del concesionamiento, que es más grave que la misma venta. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es como que alguien tiene un carro, tiene dos opciones, o lo vende o lo entrega en arriendo al carro. Ujú. Si lo vende, de pronto coge ese dinero y lo invierte en otra cosa. Pero en el caso del arriendo, le van a devolver el carro después de 30 años. Ya viejo. No, Ya no sirve. Ya insoletas. Ya pues, será para un museo. Entonces, van a usar la infraestructura. Van a exprimirla, la infraestructura. Que tomen más los derechos y más, en este caso, las reservas petroleras. Pero nunca dejará el Estado de ser accionista mayoritario, de acuerdo Es que a la figura. Es que no se trata de que sea accionista mayoritario. Es como que usted en su casa diga, oye, ¿sabes qué? Te vamos a meter la mano y sacarte la mitad de la casa, y usted diga, sí, pero tengo el 51% de la casa, pero solo llevaron el 49%, que no tienen por qué llevárselo, porque eso es renta petrolera. Aquí tenemos que decir una cosa que es importante: Petroamazonas le cuesta producir un barril de petróleo al Estado ecuatoriano $17. $17. Ujú. Las empresas petroleras, yo tengo toda la información, las empresas petroleras que están radicadas en el Ecuador pagan tarifas de más o menos $35 promedio por el mismo barril. Entonces, a la gente que tiene a veces estiércol en la cabeza, le pregunto, ¿es más interesante que el gobierno, con la misma plata de finanzas, le dé a Petroamazonas $17 y le diga, dame un barril de crudo, o le dé $35 a una empresa privada transnacional para que le dé el mismo barril de crudo? Ese es el paradigma de las inversiones extranjeras. Entonces, este es el tema. Dejan caer la producción, cuando la producción pudo haber sido parte de la salida para salir de la crisis. Ahora, doctor Tandazo, a esto se suma el anuncio del gerente interino de Petroamazonas, de Lenin Pozo, que dice que durante las protestas de octubre se han generado pérdidas por $138 millones para el sector petrolífero del país. Eso me parece que es una desinformación del señor. Desgraciadamente es un ingeniero, ventajosamente para lo que él maneja es un ingeniero, pero no conoce lo que es la diferencia entre una pérdida y un lucro cesante. O sea, pérdida sería si usted, por ejemplo, en una bodega donde tenga 10,000 quintales de arroz, se le inunda, se le daña ese arroz y se le pudre. Eso es una pérdida. Pero el petróleo dejaron de producir nomás. Puede haber algún gasto menor en términos de reacondicionamientos, claro, de cosas, pero no es una pérdida, como decían, claro, tantos millones de barriles dejaron de producirse y es la pérdida. No. 1.5 millones de barriles Ya, pero dejaron de exportarse. Porque están abajo. Están debajo de la tierra. O sea, no se han perdido. Van a tener que gastar en bombas electrosumergibles, en algunas cosas, pero el grueso de esa supuesta pérdida no existe. O sea, no le tomen del pelo al país, porque no todos somos pendejos, perdón la palabra, Yesenia. Entonces, con esas cosas llenan la cabeza a la gente. Entonces, ese es el tema, pero no sé si me permiten dar un pequeño salto a la famosa... Vamos, porque el tiempo se nos va sí, violento. Porque esto de la ley, está interesante lo de la ley. La ley esta nueva de, ¿cómo era? Simplificación, simplicidad y progresividad tributaria. Ya. En esta ley nos hablan de que justamente el mismo presidente habla de que tenemos que tener en cuenta que el precio del petróleo, la clara dependencia fiscal de los ingresos obtenidos por el petróleo y la volatilidad de los ingresos, pero no nos responde que el problema no es el precio, sino que el problema fundamental de esta ley está en
el tema de la producción. De eso debe responder este gobierno, de cómo se les cayó a pedazos la producción petrolera, no el tema del precio. Pero con este tema de este proyecto de ley que lo mandan, es un proyecto de ley que viola el artículo 136 de la Constitución, nuevamente. O sea, es como decir, como el pueblo dice, y dale otra vez. Como en el 40 que se juega, toma 2 más por Sunso. Por Chuncho. O sea, ya mandaron el proyecto de ley de crecimiento económico y la Asamblea, entre otras cosas, se la devolvió al proyecto de ley. Se lo devolvió, ¿por qué? Se lo devolvió porque estaba tramitándose dentro del mismo proyecto de ley varias materias. El artículo 136 de la Constitución dice que en el caso de que se tramite un proyecto de ley que toque varias materias, no se lo tramitará. O sea, es textual lo que dice la Constitución, no se lo tramitará. Entonces, fíjese cómo la gente cae en la trampa. La gente cae en la trampa y dice, pero bueno, dice, porque hay gente muy ingenua, ¿no? La gente dice, pero tramitémoslo porque tratemos solamente la parte tributaria y lo otro no lo tratemos. No, pues es que la Constitución no le dice que trate una parte cuando mande de varias materias, no dice la Constitución, trate la parte correspondiente a tal cosa y las otras devuelva. Ya lo mandó mal al proyecto, tienen que negarlo. Negarlo, es la palabra jurídica exacta, negarlo. Y consecuencia de la negativa, archivarlo. Entonces, ¿qué trata en esto? En el primer capítulo de la ley dice regímenes de obligaciones no tributarias. A ver, pero si eso es más claro que el agua, pues. O sea, si dicen que la materia de esta ley es tributaria y el primer capítulo dice obligaciones no tributarias, véale el capítulo 1 y léale, por favor. Entonces ahí nomás ya está claro, pues. Capítulo 1. Bueno, ya le estamos buscando. Usted me lo presta. Régimen de remisión no tributaria. No tributarias. Clarito dice ahí. O sea, remisión no tributarias en un proyecto que se supone que va a atacar solo materia tributaria. Son obligaciones no tributarias. Luego trata reformas al Código de Planificación y Finanzas, que no tiene nada que ver con la parte tributaria, lo que dijo la niña que acabó de salir. En esa parte lo grave es que está tratando de modificar el concepto y abrir el espacio a la renegociación de la deuda pública. Es un tema gravísimo, pero no son obligaciones tributarias, ojo. Reformas al Código Orgánico Administrativo, que tiene que ver con el pago de obligaciones que han sido aceptadas por una persona y cómo realizar ese pago por cobros indebidos. No tiene nada que ver con la parte tributaria. Y así. Y el tema de las telecomunicaciones, que también reforma. La ley de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que están haciendo los asambleístas, que no crean que no los estamos mirando. Los estamos observando día a día, cada segundo. No es un tema de decir trato esto y el otro no, porque eso es hacerle el juego al gobierno. ¿En qué sentido? Entonces, quiere decir que van a tratar el proyecto, por eso a esa velocidad y un rayo pasó el primer debate. En avión están. Y entonces van a mandar un proyecto reformado al presidente, donde no traten ciertas materias para disimular y le mandan el proyecto reformado. ¿Qué va a pasar? Que el presidente, teniendo ya en sus manos de vuelta el proyecto reformado, va a volverlo a modificar, y si la Asamblea quiere insistir en su proyecto inicial salido de la Asamblea, requiere 2/3 partes de la votación para poder objetar el veto parcial. Entonces, ¿a quién le están haciendo el juego? No somos, otra vez, perdónenme la palabra, no hay otra en el castellano, no somos tan pendejos. El tema es clarísimo, reúne los requisitos previos de admisibilidad el proyecto de ley para ser tratado por la Asamblea Nacional, no los reúne, y punto. Y si no los reúne, se acabó el problema, no tienen por qué ir. Les voy a leer con detenimiento lo que dice el artículo 136. Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. Y luego dice, refiriéndose a esto, la misma Constitución de la República, dice, si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. O sea, es clarito, taxativo, como se dice. Si, por ejemplo, mandan un proyecto de ley sobre piñas, no me metan manzanas, ni peras, ni bananos. Y si me mandan de varias materias, pues lo devuelvo. En este caso, no solamente están sometidos a la materia tributaria. Entonces, no le hagan el juego. En la misma analogía, si mandan un proyecto de piñas y no le manden bananas. Pero están hablando de frutas. Y no hablemos de frutas porque van a decir, pero están hablando de frutas. Si en el uno mandan de piñas, en el otro hablan de llantas de automóviles, en el tercero hablan de madera y así. Son diferentes materias.
Ujú. Pero que ahora, ¿qué pueden hacer? Negarlo. Deberían negar. Sí, pero negarlo. ya, le Es que le ellos niegan tienen- y es que- otra vez el gobierno tendrá que mandar otro proyecto. Tienen que repetir, cuando Porque un de algo se tienen que estudiante, financiar. cuando un estudiante hace mal el examen, lo que se decía en nuestra época, hace mal a la Que- letra, hay que devolverle el examen y decirle, estudia, hijito. Pero yo no te voy a aceptar ese examen donde dice 3 por 4 es 18. No te lo voy a aceptar. Así de sencillo es el tema. Pero entonces, ¿qué alternativa le queda entonces al gobierno para financiarse? Y hoy sale la alternativa del gobierno. A ver, se la voy a decir de esta manera. En el paro y en todas las consecuencias del paro se hablaba, y todavía se dice esto, que los que deberían haber sido sacados del gobierno son la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa. El Ecuador tiene que aprender a discernir entre lo que es una causa y lo que es un efecto. No terminamos por entender, y en todo nos confundimos en este tema tan sencillo. No estoy diciendo que estuvo bien, pero el Ministerio de Gobierno y la Fuerza Pública salió a reprimir las manifestaciones. ¿Consecuencia de qué? De un paquetazo. Consecuencia de unas medidas económicas que las tomó ¿quién? ¿El presidente con quién? Con el ministro de Finanzas. ¿Quién está obedeciendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional? El ministro de Finanzas con el presidente. ¿De quién debían haber pedido la salida? Porque quiere insistir, sacar la cabeza por donde la metió. Es el ministro de Finanzas. Entonces, ¿quién debería irse? Pero además es una cosa, yo les pongo este ejemplo. El Ministerio de Relaciones Laborales maneja la relación obrero-patronal. ¿Les gustaría a los empresarios, por ejemplo, que nombren a un sindicalista como ministro de Relaciones Laborales? No creo que les gustaría. ¿Cómo se puede nombrar ministro de Economía y Finanzas al expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y expresidente de la Federación de Cámaras de la Producción? Está en contradicción, es una persona que no puede ser jamás. Tiene ahí juego de Tiene intereses. juego de muy intereses, poderoso. conflicto de intereses. Conflicto de intereses, Entonces, claro. esto que me oigan los dirigentes, la cabeza que hay que pedir, cabeza política desde luego, la cabeza que hay que pedir es la del ministro de Finanzas. Esa es la causa. Es como vengo sensibilizado este momento escuchando toda la estrategia que traen los periódicos del día de hoy sobre el tema de inteligencia. No. A ver, digamos eso último, porque ya se nos da. 6 minutitos entonces, tenemos. Si no me da eso, mejor me meto a otro tema. Si es que tenemos solo Es que 5 minutitos. Es que en lo que es el tema de inteligencia, hoy tenemos como gran noticia que hay que incrementar la capacidad y la tecnología en inteligencia, o sea, detectar dónde están las amenazas. ¿Saben dónde están las amenazas? En los que crean condiciones de miseria en el pueblo. No en que si alguien, porque hablan de interceptar teléfonos, no, si ahí no está el tema. Si no necesitaría interceptar teléfonos si viviéramos una economía sana. Causas, no efectos. Efectos, la movilización. La Defensoría del Pueblo acaba de convocar a una comisión. a conformar una comisión para investigar los hechos que se produjeron durante el paro de actividades. Y antes y después, dicen. Sí. Yo tengo aquí el artículo 214 de la Constitución de la República, Ley Suprema, objeto de la Defensoría del Pueblo, y el 215, funciones de la Defensoría del Pueblo. No tiene nada que ver con lo que están haciendo. Nada. Es decir, si quieren les leo, pero se me come el tiempo. Es decir, no podía convocar a para nada, esta comisión. Más bien hasta por su propia denominación, es Defensoría del Pueblo, no del gobierno, no de las élites. Ubícate, Freddy Carrión, estás perdido como pingüino en Bolivia. Pero cuando convoque esta comisión y integran, veamos rápidamente quiénes son los miembros. A ver. Rosalía Arteaga. Pero Rosalía Arteaga no es solo Rosalía Arteaga. Rosalía Arteaga ya participó en un documento de la Junta, se creó el 9 de octubre de este año, de pronto una Junta Cívica de Quito, integrada por empresarios de la capital, y una que otra persona por allí, todos vinculados con la derecha política y económica del país. Y entre las cosas que pidieron esta Junta Cívica en la que participó Rosalía Arteaga, participó y aprobó esto, dijo: demandamos la judicialización y la aplicación de las máximas sanciones a los promotores y autores materiales e intelectuales de los actos delincuenciales. Entonces, ¿contra quién está? Está contra los que participaron en la protesta. Entonces, ¿cómo es que decía el doctor Juan Cueva que van a analizar desde la perspectiva de los derechos humanos? No, pues, lo que busca esta gente, por eso es que esta comisión es de la verdad
su verdad, desde luego. Y luego dice, y la justicia. O sea, pasamos de lo que ellos consideran su investigación como verdad, y luego ¿a dónde van a ir? A la judicializar, pues. Pero ¿quién más integra esta comisión? Javier Zavala Egas, ex miembro del Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, que violaron la Constitución las veces que les dio la gana, hicieron lo que les dio la gana en este país. Él es el nuevo miembro. Otra miembro, Sibel Martínez Reynoso, columnista del diario El Telégrafo de la actual administración, siendo que el diario El Telégrafo es un órgano de difusión de la política del gobierno, es un órgano no público, sino de gobierno. Juan Carlos Solines, otro miembro, candidato a vicepresidente de Guillermo Lasso en las elecciones del 2013 por parte de Creo, y candidato en el 2009 por Juntos Podemos, alcalde de Quito, que perdió escandalosamente, pero identificado absolutamente con la derecha política y económica del Ecuador. Y por último me lo meten al doctor Juan Cueva Ortega, presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana, para un poco maquillarlo al tema. Son 4 contra 1. Entonces, ¿qué es esto de la comisión creada disque para investigar los actos, cuando ellos deberían estar en otro tipo de patines? ¿Quién sí podría hacer esto? Pero obviamente tampoco hay la certeza de que lo van a hacer bien, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ellos están en otro patín, están para ver cómo ayudan al gobierno y cómo más bien facilitan el despojo. Mire, por ejemplo, las reformas de la ley de simplicidad no solamente son al Código Orgánico Administrativo, sino al Código Orgánico de Planificación y Finanzas, y también al Código Orgánico Monetario y Financiero. Ah, también está incluido esa parte. Bueno. Entonces, ojo con lo que está pasando. O sea, todos los días tenemos alguna sorpresa. Y la gente, yo quiero decirles mi queja de la ciudadanía. La gente es de una ingenuidad en este país. Por ejemplo, me voy a demorar poquito. No, solo tenemos 1 minuto, Augusto. Me regala el doble. Fue una delegación, unas brigadas a Guanuja, a Guanaje, a Angamarca, a Tigua y algunas comunidades dentro del programa Toda una Vida del Gobierno. Y le salió al paso Jaime Vargas y un señor Ushko. Y les dijo, aquí no pueden entrar porque están entrando en territorio indígena y para eso necesitan autorización de las autoridades indígenas. Y el gobierno, en vez de tener una respuesta jurídica, o no tienen secretaría jurídica en la presidencia, y decir, aquí no hay territorios indígenas, dice, pero es que no se puede impedir que la gente que está yendo a hacer obra social ingrese. Aquí no hay territorios indígenas. No hay territorios indígenas, porque el momento que terminemos aceptando esto, que nos lo dicen todos los días, no lo repiten, entonces terminaremos aceptando la existencia de un Estado indígena dentro del Estado ecuatoriano. Y hoy le toma del pelo Salvador Quispe en una entrevista al diario El Comercio. Dice que ellos no buscan territorios, cuando yo tengo aquí todas las intervenciones de él, donde habla de territorios indígenas y de la realidad territorial. Y la CONAIE tuvo un comunicado en pleno proceso de la protesta, donde hablaba de sus territorios y su realidad territorial. Ellos tienen tierras comunales, que es otra cosa. E incluso sus circunscripciones pueden servir para el fomento de la cultura ancestral. No más. Pero el momento que alguien dice, usted no pasa porque no tiene mi autorización, sea que vaya a hacer algo, cosas buenas o cosas malas, o lo que sea, estamos creando un Estado dentro de otro Estado. Y la gente dice, pero es que no nos dividamos, es que no es un problema de dividirnos. El problema es de poner orden en el país. Porque así vamos a terminar, ¿de qué manera? Es más, ya van a la candidatura el 2021, Santi. Cuando ya le aceptó la candidatura a la vicepresidencia de la República Isidro Romero Carbo, máximo representante de la derecha económica de este país. Entonces, ecuatorianos, abramos los ojos. Los árabes dicen, enamorémonos con los ojos abiertos. Jaime Roldós decía, aunque para dormir hay que dormir con un ojo abierto y otro cerrado. No cierren los ojos, ábranlos. Porque hoy, en todas las materias, política, económica, fiscal, de seguridad, hoy se está construyendo el futuro. Lo que hoy sembramos, cosechamos después. Si hoy sembramos mangos, no queremos cosechar después naranjas. ¿Qué estamos sembrando? Mangos. Lo que estamos sembrando es nuestra realidad económica, jurídica, política. Y tenemos que generar ciudadanía, pero una ciudadanía consciente de sus derechos. Gracias al doctor Augusto Tandazo por habernos acompañado. Culminamos, Liceña. Así es, Washington, nos despedimos, amigos, les agradecemos como todos los días por su sintonía. 9:01 y ya viene La Oreja Libertaria.